Mi Padre ha puesto todas las cosas en mis manos. Nadie conoce al Hijo sino al Padre, y nadie conoce al Padre sino al Hijo y a aquellos a quienes el Hijo se lo quiera dar a conocer. En la primera parte de este tema consideramos sobre las palabras de Tomás, mi Señor y mi Dios. Y también mencionamos a Juan capítulo 10, versículo 30, sobre las palabras de Jesús, yo y el Padre somos uno, y lo que significaba. En esta segunda parte consideraremos otros versículos que se han usado erradamente para mostrar que Jesús es el Dios y Padre. Pero no existe tal evidencia. Eso sería como negar al Padre. Otro versículo controversial es Juan capítulo 14, versículos del 5 al 10. Los discípulos le hacen muchas preguntas a Jesús por la forma de Jesús hablar, por ilustraciones, lo cual es una forma figurativa. Y Tomás le responde a Jesús que no sabe a qué se refiere con ser el camino. Y es cuando Jesús le dice ser el camino, la verdad y la vida. Le habla de conocer al Padre y a Él. Entonces Felipe le dice que le mostrara al Padre. Claro, ya Jesús había dicho que nadie ha visto al Padre. A eso se debe la pregunta. Y Jesús le dice, tanto tiempo con ustedes y todavía Felipe no lo conoce. Y le dice, el que me ha visto al Padre. Y en el versículo 10 le muestra a lo que se refiere Jesús con estas palabras. Le dice, ¿no crees que estoy en unión con el Padre y el Padre en unión conmigo? Es decir, en hablar la misma enseñanza. A eso se refiere Jesús. Y así lo muestra en estos versículos. Juan capítulo 14, versículo 24. Mateo capítulo 10, versículo 40. Juan capítulo 7, versículo 16. Entonces Jesús le aclara que Él habla por su Padre. De eso trata, en que verlo a Él es ver al Padre. Hebreo capítulo 1, versículo 2. Se trata de la enseñanza en general, la evidencia presentada. Juan capítulo 12, versículo 49-50. La enseñanza general de la Biblia nos lleva a la verdad. Otro versículo alterado en algunas versiones bíblicas es Primera de Timoteo capítulo 3, versículo 16, donde se le añade en algunas traducciones Dios, diciendo que Dios se hizo carne. En los originales no aparece la palabra Dios. Lo que dice es, Él se hizo carne en referencia al Hijo de Dios. Y debido a estas alteraciones erradas es que confunden a muchos en creencias antibíblicas. Note estas versiones bíblicas en relación al mismo versículo y cómo poder saber cuál dice la verdad, usando la misma Biblia como evidencia. Comparemos Primera de Timoteo capítulo 3, versículo 16. Reina Valera dice así: e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicados a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Ahora la versión Biblia Católica Latinoamericana dice así, compare. Sin lugar a duda, es grande el misterio de la bondad. Él se ha manifestado en la carne, rehabilitado por el Espíritu, ha sido presentado a los ángeles, proclamado a todas las naciones y creído en el mundo. Ya fue elevado y glorificado. Si usamos un interlineal griego al inglés, vemos que no aparece el título Dios en ese versículo. Fue añadido en la versión Reina Valera 1960. Además, en esa misma versión bíblica vemos la contradicción de quién vino en carne. Dice así, Primera de Juan, capítulo 4, versículo 2, la Biblia Reina Valera 1960.
En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. ¿Cómo va a poner en el otro versículo que fue Dios el que se hizo carne? Compare con Juan capítulo 5, versículo 37. Biblia Reina Valera de 1960, es decir, la misma Biblia. Dice, también el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto. Todo este mal y errado entendimiento surge de un solo versículo en cuestión, Juan capítulo 1, versículo 1, que como expliqué en la primera parte y en otros temas, lleva a la mala interpretación, porque el escritor Juan no creía que Jesús era el Dios y Padre, ni tampoco ningún apóstol. Considere Juan capítulo 20, versículo 31. Ahora consideremos qué creían los apóstoles. ¿Quién era Jesús? No tenían ninguna duda sobre quién era Él. Consideremos 2 de Corintios, capítulo 11, versículo 31. Biblia, Dios habla hoy. El Dios y Padre del Señor Jesús, que es digno de alabanza por siempre, sabe que digo la verdad. Ahora 2 de Corintios, capítulo 1, versículos 2 y 3 dice, en la nueva Biblia latinoamericana de hoy, gracias y paz a ustedes de parte de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordia y Dios de toda consolación. Claramente se ve que no tenían ninguna duda de que Jesús no era el Dios y Padre. Consideremos 1 de Corintios, capítulo 8, versículo 6. Biblia Reina Valera 1960. Para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él, y un Señor, Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. Ahora vamos a citar las palabras de Jesús en Mateo, capítulo 23, versículo 9. Biblia, Dios habla hoy. Y no llamen ustedes Padre a nadie en la tierra, porque tienen solamente un Padre, el que está en el cielo.